Hola, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que están conectadas en este momento. Desde la Cámara de Comercio les damos la más cordial bienvenida a este espacio que esperamos que sea muy provechoso para todos ustedes. Honrando la puntualidad de las personas que se conectaron, entonces vamos a empezar de una vez. Quiero decirles que durante esta conferencia tendremos los micrófonos silenciados para evitar interrupciones. No obstante, ustedes pueden plantear todas sus inquietudes a través del chat que tenemos disponible para ello. Yo voy a estar muy pendiente de todas sus preguntas para poder hacer de este espacio algo interactivo en la medida que la herramienta nos lo permita. Me presento entonces, mi nombre es Sandra Ávila, yo soy administradora de empresas, tengo un MBA con énfasis en dirección de proyectos y una diplomatura en gobierno corporativo, también estoy certificada en coaching ontológico. He trabajado ya por más de 12 años en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en diferentes temas de fortalecimiento empresarial. De ellos, los últimos 7 años aproximadamente como consultora de gobierno corporativo, acompañando a empresas familiares y no familiares en la estructuración de sus procesos de toma de decisiones estratégicas, en dejar reglas claras sobre la interacción de los miembros de la familia con la empresa, esto en el caso pues de las empresas familiares. Y bueno, estoy acá con todo el entusiasmo de poderles aportar algunas ideas para sus ejercicios de gobierno corporativo para empresas familiares y no familiares también. Algunos de los temas que vamos a ver en la jornada de hoy, entonces vamos a empezar hablando de qué es gobierno corporativo, esa palabra que a veces nos parece un poquito lejana, cómo se compone este gobierno corporativo y para qué es importante tener reglas claras respecto a ese gobierno corporativo, retos que tienen las empresas familiares y herramientas para gestionarlos. Y finalmente vamos a hablar sobre algunos tips relacionados con la transición del liderazgo empresarial. Vamos entonces a entrar en materia ahora sí. Yo les voy a empezar a compartir pantalla. Regálenme un segundo, por favor. Yo hago acá el paso y me confirman. Ahí se está viendo la pantalla. Yo, Caro, yo creo que no se está viendo todavía, ¿cierto? Espérenme, yo lo vuelvo a intentar. Aún no, Sandra. Yo creo que ahora sí. ¿Me avisan? Sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de esa palabra. ¿Qué es gobierno corporativo? Y para empezar a trabajar este tema, yo quiero compartirles una historia que ocurrió en una escuela de España. Resulta que un profesor en una escuela de España le solicita a sus estudiantes que defina unas palabras que él les va a poner, sin acudir al diccionario ni preguntarle pues a mayores para el uso o para el desarrollo de la tarea. Entonces les dice, necesito que me definan estas palabras y luego de definirla, que la utilicen en una frase. Esa palabra la utilicen en una frase. Entonces les voy a contar qué resultó de ese experimento. Por acá, filólogo, persona que estudia el filo de los objetos. Este filólogo es especialista en navajas. Directriz, es un director que trabaja de actriz. La frase fue, un amigo mío es directriz. Hedor, dios de las nubes. La frase fue, Hedor hizo que caiga nieve. Pionero, tipo de pájaro. Espérenme, yo cojo acá el puntero. Pionero, tipo de pájaro, ejemplo. En Valladolid hay muchos pioneros. Denigrante, emigrante que viene de la ciudad de Denia. Ese denigrante ha venido a Madrid. Bueno, y ahí encontrarán pues otras de las respuestas que estos estudiantes dieron a su profesor en sus tareas, crepúsculo, urólogo, letrado, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con gobierno corporativo o por qué iniciamos este espacio con esta anécdota? Resulta que cuando yo he tenido la oportunidad de interactuar con microempresarios, como quizá muchos de ustedes lo son, me quedo con la sensación de que cuando les pregunto a ellos qué es gobierno corporativo, me pasa algo como esto. Y es que
ellos sienten o yo percibo que los empresarios ven el gobierno corporativo como algo lejano y encuentro respuestas como el gobierno corporativo es algo para empresas del Estado o para empresas que están listadas en bolsa, o eso son cosas que hace Ecopetrol, o el gobierno corporativo yo lo he escuchado para Bancolombia. Y ese es el tipo de respuestas que me encuentro. Entonces, por eso es que le hago sentido con este ejemplo que les estoy poniendo. Y yo quisiera, tengo como reto hoy, que en este espacio ustedes puedan llevarse el mensaje que el gobierno corporativo, sí, efectivamente, cuando nació el gobierno corporativo estuvo pensado para empresas grandes, para empresas listadas en bolsa, y su objetivo inicialmente era como brindarle un respaldo a estos accionistas minoritarios que no estaban en la gestión empresarial, un respaldo donde ellos pudieran recibir información, presentar sus puntos de vista y velar porque se estuvieran tomando buenas decisiones en esa empresa. Pero con el pasar del tiempo y año tras año, lo que ha ocurrido es que el gobierno corporativo ha bajado de nivel. Y hoy el gobierno corporativo es perfectamente aplicable a una empresa micro, pequeña, así también como una empresa grande. Lo que cambia es el tipo de herramientas y el tipo de prácticas que se socializan dependiendo si estoy hablando de una empresa listada en bolsa o una empresa grande o una empresa del sector gubernamental o una empresa micro. Entonces, empecemos hablando qué es gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un conjunto de herramientas o de lineamientos que permite alinear a los tomadores de decisiones estratégicas. ¿Y quiénes son los tomadores de decisiones estratégicas en una empresa? Pues acá no los encontramos. Básicamente, cuando hablamos de decisiones estratégicas, estamos hablando de un gerente, una junta directiva y una asamblea de accionistas o junta de socios. Acá quiero empezar como por varias cosas. Lo primero es, ustedes dirán, alinear a los tomadores de decisiones estratégicas, ¿cómo así? Y sí, yo me he encontrado en este ejercicio, pues cuando acompañamos a las empresas en las consultorías individuales que desde la Cámara lo hacemos, que muchas veces los accionistas, no por mala fe, sino porque ellos lo consideran lo mejor, los accionistas, máxime cuando es una empresa familiar, aunque ocurre también cuando no son empresas familiares, pero este socio cree que el mejor camino es por la izquierda. Este socio cree que el mejor camino es por la derecha. Entonces, si todos los socios están al tiempo con una mirada diferente y a la vez dándole esa instrucción a la gerencia va a decir, bueno, entonces por la derecha o por la izquierda, ¿por dónde cojo? Por eso es que hablamos de alinear a los tomadores de decisiones estratégicas. Si en mi asamblea de accionistas, que ahorita vamos a empezar a hablar pues de cada uno de estos espacios, yo con mis socios no estoy alineada para dónde queremos llegar, arrancamos mal. Y de eso se trata gobierno corporativo. Venga, pongámonos de acuerdo hacia dónde vamos a ir. Entonces, casi que si ustedes me lo quisieran preguntar en una definición muy, muy coloquial, cuando uno pone en Google organigrama y le da imágenes, normalmente lo que le sale es de la gerencia hacia abajo. Entonces, me sale acá el gerente y hacia abajo unos directores, unas áreas. Cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando es como de ese organigrama, pero de la gerencia hacia arriba, lo que normalmente no vemos. Y que efectivamente, como ya lo he dicho, es donde se toman las decisiones estratégicas de todas las compañías. La asamblea de accionistas o junta de socios. Entonces, hablamos de asamblea de accionistas cuando la sociedad o la empresa es una SAS o una SA, sociedades anónimas. Y hablamos de junta de socios, normalmente en sociedades limitadas. Ya hoy en día son cada vez menos las sociedades limitadas. Yo por ahí tuve la oportunidad de ver el listado de empresas que se conectaron o se inscribieron a esta charla y no vi ninguna, pero es posible que se haya conectado alguna empresa que todavía sea una sociedad limitada. En el caso de las limitadas, hablamos en esta primera instancia, en este primer eslabón, de junta de socios. Y en el resto de las empresas que son anónimas, como las SA o las SAS, hablamos de asamblea de accionistas. Es un término, pues, es un asunto simplemente como de lenguaje. En esta asamblea de accionistas se ejerce la propiedad, es decir, ahí están los dueños de la empresa. Luego empezamos a bajar y nótese que intencionalmente
este embudo o este cono empieza a perder tamaño, se empieza a ser más pequeño. Empezamos a hablar de una junta directiva. Entonces acá les quiero decir lo siguiente, y es que ustedes dirán, ay, pero yo en mi empresa no tengo junta directiva. Hoy en día, las únicas sociedades que están obligadas a tener junta directiva son las sociedades anónimas. Si usted es SA, con seguridad usted tiene junta directiva, así no lo sepa, porque también me ha pasado muchísimas veces. Soy SA, tengo junta directiva, voy a los estatutos y efectivamente mis estatutos me muestran que tengo una junta directiva, solo que no la hago en la práctica. Simplemente la puse ahí en los estatutos para cumplir lo que la ley me exige, pero en la práctica no la tengo. ¿Y quiénes normalmente están ahí en ese ejemplo que les estoy poniendo? La misma familia. En los demás tipos de sociedades, las SAS, las limitadas y todas las otras, la junta directiva es opcional. Entonces es posible que ustedes no lo tengan. Para las empresas que sí tienen junta directiva, normalmente lo que se hace desde esta instancia es darle una orientación y un acompañamiento a la gerencia para que tenga una mirada estratégica de la empresa y para que esta junta directiva ayude a estos accionistas o a estos socios que están acá arriba a cumplir sus sueños. Entonces nos vamos a imaginar lo siguiente. Les voy a poner acá la metáfora del avión. Entonces, ¿en qué consiste la metáfora del avión? Supongamos que esta asamblea de accionistas o junta de socios es dueña de un avión y ellos ya se alinearon y decidieron que ese avión lo quieren poner a volar de Medellín a Madrid directo, aprovechando pues que ya se está reabriendo la economía, que no hay visa para viajar a Europa, se identifica esa oportunidad y quieren poner a volar el avión Medellín-Madrid. Entonces, esa es la instrucción que le dan a su junta directiva. Y la junta directiva, que en el escenario de esta metáfora que le estoy poniendo, vendría siendo como la torre de control. La torre de control es la que le va a decir al gerente, que en este caso vendría siendo como el piloto del avión. La torre de control le va a decir al gerente, al piloto, entonces la mejor ruta para poder lograr llegar de Medellín a Madrid es por tal parte, vamos a hacer escala en tal otra, allí tanqueamos, llenamos pues el avión de la gasolina, subimos tantos pies de altura en tal parte, por allí volteamos. Entonces, esa torre de control, que en la metáfora viene siendo la junta directiva, es la que le está hablando al piloto, que en la metáfora es en este ejercicio el gerente, es la que le está hablando al oído para decirle cómo lograr ese propósito que los dueños del avión o la asamblea de accionistas encomendaron. Así es que se funciona el gobierno corporativo. Imagínense ustedes cómo sería esto en una empresa que no tiene gobierno corporativo y que en pleno vuelo todos los dueños del avión al tiempo le estén hablando al piloto y un dueño de avión diga, no, mejor arranquemos para Perú. Y el otro diga, pero si habíamos quedado para Madrid. Y el otro, no, pero es que en Perú hay más turismo en pleno vuelo. ¿Cómo sería ese piloto piloteando ese avión? Podría enloquecerse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una alineación en ese objetivo, en ese propósito superior. De eso es que nos habla el gobierno corporativo. Vamos a empezar a hablar ahora de cada uno de estos cajones y quiero iniciar por la asamblea de accionistas o la junta de socios. ¿Cuál es el objetivo de una asamblea general de accionistas? Ya lo mencionaba hace un momento. Entonces, es lo general. No es ir a opinar si los uniformes de los empleados quedaron bonitos o no, no es ir a opinar si la fachada de la empresa es verde, blanca o roja, no es ir a opinar si se está haciendo una buena gestión de los inventarios. Ese no es el rol de un accionista, a no ser que él se ponga otro sombrero de empleado. Pero en este momento estamos hablando del accionista que tiene el sombrero solamente de accionista, no tiene ningún otro rol o ningún otro sombrero. ¿Cuáles son los propósitos de esa asamblea general de accionistas? Claridad sobre el estado de la inversión, situación financiera de la empresa y definir el reparto de utilidades cuando se tengan. Recuerden, y acá pues me devuelvo nuevamente, esta asamblea de accionistas o junta de socios que les estoy señalando es la que tradicionalmente se reúne en los 3 primeros meses del año. La ley dice que la reunión se debe hacer los 3 primeros meses del año.
Por supuesto, se podrán tener asambleas extraordinarias, todas las que ustedes consideren pertinentes, pero acá vamos a hablar como de la ordinaria. Entonces, es muy importante, ese es el espacio por excelencia para que los accionistas obtengan esta claridad sobre el estado de su inversión, cómo va la empresa en términos financieros, si va a haber reparto de utilidades o no, qué porcentaje. Acá es muy importante recordarles algo, y es un llamado a quienes hoy tengan el sombrero de accionistas sobre, independientemente de la formación que usted tenga, los estudios y demás, usted tiene una responsabilidad como accionista y es formarse para ejercer bien ese rol. ¿Qué significa esto? Nosotros, pues, en la Cámara hemos tenido muchas veces la experiencia y la posibilidad de compartir con algunos miembros de las segundas generaciones, es decir, como los descendientes directos de los fundadores, y ellos, bueno, nos ocurrió, por ejemplo, en una empresa del sector salud. En esta empresa eran los fundadores, los papás, es una comercializadora, y la segunda generación solo tuvieron un hijo, y este hijo decidió estudiar aviación, y en efecto, actualmente es piloto. Miren que siempre hay una distancia entre lo que él estudió, que fue aviación, versus la empresa familiar, que está en el sector salud. Entonces, él nos decía, yo no me sueño ni siendo empleado, ni siendo miembro de la junta, pero yo sí quiero ser muy buen accionista, porque yo quiero que esta empresa trascienda en el tiempo. Entonces, parte de lo que le decíamos a él, usted debe iniciar por formarse para ser buen accionista. ¿Qué tipo de formación debe tener un buen accionista? Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo hoy, ojalá todo accionista escuchara una conversación como esta, qué es gobierno corporativo, cómo funciona, cómo se compone el gobierno corporativo, por qué es importante. Eso ayuda a que él entienda hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. ¿Qué otro tipo de formación? Y por eso traje el ejemplo en este primer punto, finanzas para no financieros o finanzas para accionistas. Porque desafortunadamente, cuando tenemos accionistas que tienen un desconocimiento sobre la interpretación de un estado de resultados, de un balance o de información financiera contable en general, hemos notado que cuando reciben los estados financieros o la información contable en la asamblea, que es el espacio del que estamos hablando, pues se van al renglón de utilidades, y si las utilidades fueron 100 pesos y somos 3, entonces ¿dónde están mis 33 pesos? Y de eso no se trata una utilidad, pero es porque hay un desconocimiento. Hay que entender que es que hay un tema a través de activos o de cuentas por cobrar, ¿cierto? Pero que hay unas inversiones por hacer, no todas las utilidades yo las puedo repartir o distribuir. Entender todo eso hace parte de mi responsabilidad como accionista de una compañía, para yo poder llegar a esa reunión anual y que cuando estemos hablando del reparto de utilidades, del estado de la inversión financiera, yo entienda de qué me están hablando. Entonces, esa es como una primera invitación para los accionistas que nos acompañan hoy. ¿Qué otro objetivo tiene la Asamblea General de Accionistas? Evaluar posibles inversiones o desinversiones que ameriten ser conocidas por los accionistas o por los inversionistas. Ese es el espacio por excelencia donde se decide, si se va a hacer una nueva inversión o se va a desinvertir. Vuelve y juega, de ahí la importancia de tener muy buena formación para poder aportar objetivamente. Definir las metas de largo plazo y objetivos de los inversionistas. En estos tiempos, entre menos certeza, una planeación más corta. Entonces, yo ahorita en el ejemplo, en la metáfora del avión, les decía, los dueños del avión decidieron poner a volar este avión de Medellín a Madrid, pero ellos no estaban en el detalle diciéndole al piloto dónde tenía que parar, hacer una pausa para tanquear, o a qué pies de altura tenía que volar, cuál era la ruta que iban a tomar. No, ellos están en el largo plazo, pero para eso empoderaron a una junta con un conocimiento muy importante, que es la que orienta a ese piloto sobre cómo lograr ese objetivo de la manera más eficiente. Esto que les pongo acá sobre, en estos tiempos, entre menos certeza, una planeación más corta, tiene que ver con la situación pues que aún seguimos viviendo desafortunadamente con la pandemia,
y es que planear a largo plazo en este momento se está haciendo muy retador. Entonces también los accionistas deben tener ese entendimiento y de alguna manera empoderar y ser conscientes de que hoy esta certeza cada vez es menor, por lo cual es posible que se tengan que hacer reuniones más periódicas. Y también un objetivo de la asamblea es ejercer los derechos y obligaciones de los accionistas. Los accionistas tienen derechos y yo estoy casi segura pues que muchos de los accionistas que nos están acompañando acá tienen varios de esos derechos muy claros, el recibir utilidades, el participar en la toma de decisiones estratégicas generales, pero recuerden que también hay unas obligaciones de ser muy activo en la asamblea, de formarme muy bien para yo poder ejercer bien ese rol de accionista. Incluso, si hay que sacar o hay que inyectarle dinero a la compañía, también es el momento de meterse la mano al bolsillo para hacerlo y no pensar solamente que vamos a recibir utilidades, que es el derecho, el deber, es si en algún momento la compañía lo necesita, también cómo la puedo capitalizar. Dentro de los derechos, el derecho de inspección, el derecho de preferencia, bueno, ahí hay varios temas que de pronto para el tiempo de esta charla no alcanzamos a abordarlos todos, pero el mensaje acá es los accionistas, así como tienen derechos, también tienen obligaciones y es importante que los conozcan para que puedan ejercer muy bien su rol. Ahora vamos a hablar sobre el objetivo de un órgano de dirección. Entonces recuerden, y acá me voy a devolver un momentico, estoy bajando en este cono invertido, ¿cierto? Yo estoy, o en esta pirámide invertida mejor. Ya les acabé de hablar de la asamblea de accionistas y la junta de socios, que para efectos es como lo mismo. Ahora les voy a hablar de la junta directiva, que es este punto. Acá lo llamamos órgano de dirección, porque si bien en la pirámide invertida que les acabo de mostrar, ustedes encontraban que decía junta directiva, resulta que también hay otra opción, que no necesariamente es junta directiva y que es como el primer paso antes de llegar a una junta directiva, si se quiere. ¿De qué se trata esto? Resulta que precisamente, como yo les contaba ahorita, el gobierno corporativo ha entendido que hay unas prácticas que se tienen que ir bajando y que se tienen que ir adaptando a la realidad de nuestras microempresas o empresas pequeñas y medianas. Nada más antes de iniciar esta conferencia estaba conversando con una de mis compañeras con las que trabajamos en la Cámara y me decía, Sandra, es que definitivamente a veces irnos al extremo de la buena práctica o el deber ser todavía está siendo muy elevado para las empresas que nosotros estamos acompañando. Hay que entender que nuestra base empresarial son en un 90% micro y pequeñas empresas. Las medianas y las grandes son muy poquitas. Entonces, cada vez el gobierno corporativo como que se va bajando más para entender cuál es esa realidad y esa necesidad de nuestras empresas y que ustedes se sientan tranquilos con lo que implementemos. No ponerles por allá una vara súper alta que nunca la van a implementar porque sienten que esa camiseta o ese traje, por eso esta imagen que tenemos acá, ese traje les queda grande. No, lo que queremos es que sea un traje a la medida. Entonces, lo que nos estábamos encontrando a la hora de hablar de ese órgano de dirección era que sobre todo en las empresas familiares y especialmente cuando el fundador todavía estaba en la gerencia de la compañía y había estado 45 años él solito tomando todas las decisiones, decirle, venga, que vamos a montar una junta directiva, eso para un fundador, de pronto los que estaban un poquito más abiertos mentalmente decían, listo, arranquemos, pero era poco sostenible. A otros un poco más conservadores y reservados decían, junta directiva, usted me va a poner un jefe a mí cuando yo llevo 40 años tomando decisiones solo. Yo no quiero compartir mis decisiones con nadie. Entonces ahí es donde empiezan a generarse esos roces en el gobierno corporativo porque no se adaptan las prácticas. En ese sentido, surge una herramienta que es la junta asesora. Entonces, la junta asesora, lo que busca a través de la junta asesora es acompañar al tomador de decisiones estratégicas para que él no se sienta solo, pero las decisiones las sigue tomando él, las sigue tomando la gerencia.
Es decir, esta junta asesora, como su apellido lo indica, asesora, sugiere, propone, da ideas, pero la decisión sigue estando en cabeza del gerente, pero ya no está él solito tomando todas las decisiones. Ya no es mi única visión frente a un tema, sino que me empiezo a hacer acompañar de otras personas para que esa toma de decisiones tenga una visión más amplia y sea un poco más acertada. Entonces, ese es el propósito de la junta asesora. Todavía es un órgano consultivo que sugiere, que propone, que da ideas, y el fundador o el gerente sigue tomando la decisión. A diferencia de la junta directiva, que esta si viene siendo como quien dice el jefe del fundador o del gerente. Y entonces lo que se decida en la junta directiva efectivamente tiene que ser el lineamiento que ejecute la gerencia. Ahí ya no hay opción. Ahí ya el gerente no tiene la alternativa de decir si adopto o no adopto lo que me está diciendo esta junta directiva, sino que por obligación el gerente debe ejecutar lo que su junta directiva le está diciendo. Esa en esencia es como la principal diferencia entre la junta asesora y la junta directiva. Hay otras diferencias, se las voy a mencionar, que también son importantes, pero digamos que la principal es esa. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Junta directiva, jefe del gerente. Junta asesora, asesores del gerente. Básicamente es eso. Otras diferencias. La junta directiva, las personas, los miembros de la junta directiva, por obligación hay que registrarlos en la Cámara de Comercio respectiva. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos a través de las cámaras de comercio es dar publicidad de nuestros actos. Entonces, ustedes recordarán el muy sonado caso de Interbolsa. Cuando se inició todo el proceso de Interbolsa, ¿qué se hizo? Fueron a la Cámara de Comercio respectiva a mirar, bueno, quiénes son los miembros de esta junta directiva y hacia ellos es que hay que empezar todo este ejercicio de evaluación y de revisión a ver cómo fue que se tomaron las decisiones. Entonces, los miembros de junta directiva se deben registrar en la Cámara de Comercio. Los miembros de junta directiva responden solidariamente, y de ahí que sea necesario registrarlos en la Cámara para saber quiénes son, responden solidariamente por las decisiones que se toman en esa empresa. Cuando las empresas optan por irse por junta directiva, una buena práctica es conseguirle a estos miembros de junta una póliza de responsabilidad de administradores. Y ojalá pues que esa póliza no cubra solamente a los miembros de la junta directiva, sino también a todos los administradores de la empresa, que en principio pues estamos hablando también ahí de los representantes legales y demás. Pero entonces los miembros de la junta directiva responden solidariamente por esas decisiones. Esto que les acabo de mencionar de registrar miembros de junta en la Cámara que responden solidariamente, en principio no ocurre con los miembros de la junta asesora, porque como ellos no están tomando decisiones, la decisión sigue estando en cabeza del gerente, entonces ellos no responden solidariamente, en principio porque por ahí hay un proyecto en el que como sí influencian muchísimo en la toma de la decisión, hay un proyecto que se está evaluando para revisar si de pronto ellos sí pueden responder solidariamente, pero no se registran en la Cámara de Comercio, esas son otras diferencias. ¿Cuál es el objetivo de este órgano de dirección? Independientemente que sea junta asesora o junta directiva, y si les digo, aplican los dos casos. Gestionar de manera profesional y estratégica la empresa. Claro, yo les decía ahorita, o sea, cuando uno está a nivel de gerencia, y esto ocurre muchísimo en las empresas familiares, que yo no me estoy pensando hacer una junta directiva o una asamblea, sino que estoy como gerente liderando, yo me quedo en un nivel que yo lo llamo como por encima de los árboles. O sea, yo estoy acá arribita de los árboles y más o menos me asomo por acá a ver qué está pasando y ahí voy ejerciendo mi gestión empresarial. Cuando yo ya tengo una junta asesora o una junta directiva, estoy lo suficientemente alto para entender el terreno. Entonces subo a los pies de altura y ya no veo por encima de los árboles, sino que veo todo el bosque, veo las montañas, veo los ríos, estoy viendo más allá, me estoy adelantando. Recuerden que esta situación de pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas, pienso yo muchas, que aquí me quedaría hablando del tema, por lo menos así lo he visto yo, pero una de ellas también es que nos tenemos que pensar más hacia el futuro, que cómo va a cambiar
nuestra forma de interactuar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comprar, cómo ya está cambiando y cómo nuestra empresa se está preparando para eso. Y en ocasiones eso en cabeza de una sola persona se hace un reto enorme. Yo necesito otras ideas, otras personas, otros oídos que me estén hablando de eso. Entonces, por eso es que hablamos que la junta asesora y la junta directiva son el espacio para gestionar de manera estratégica la empresa, para pensarnos más hacia el largo plazo. ¿Qué también me permite la junta asesora, junta directiva? Contar con visiones diferentes de las necesidades de la empresa y el entorno con integridad. ¿Por qué digo con integridad? De repente yo soy la fundadora de la empresa. Entonces, normalmente lo que hemos visto es que los fundadores de la empresa son muy buenos en lo técnico. Si es una empresa de construcción, los fundadores o quien creó la empresa es muy buen constructor, pero quizá no conoce muy bien de comercialización o de talento humano o de temas comerciales. Si yo constituyo una junta en la que me acompañen personas externas, independientes, y ojo, que acá eso de externas independientes no lo quiero dejar pasar por alto. A veces lo que nos hemos dado cuenta es que los empresarios, sí, muy juiciosos, asumen el reto y se van a constituir su junta asesora o su junta directiva, según lo que ellos consideren que les puede funcionar más. Pero resulta que se traen a la junta entonces a su mejor amigo, a su cuñado, a su primo, a su hermano, que son personas que tienen un nivel de cercanía y de emocionalidad, conexión emocional alta con este gerente. Entonces se pierde la imparcialidad de las intervenciones de estos miembros de junta. Cuando estemos pensando en los externos e independientes de la junta, es fundamental pensar en personas con las que yo no tenga ningún tipo de conexión. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero entonces si no pueden ser mis amigos o mis conocidos, ¿dónde los busco? Esa es la pregunta típica que nos hacen. Entonces, mi idea acá, y en estos días yo me quedé impresionada, esa no la tenía en el radar, a una empresa que estamos acompañando a estructurar su junta y ya estamos buscando los miembros para la junta. Yo les decía, desde la Cámara, cuando nosotros hacemos el proceso de consultoría, nosotros les ayudamos a buscar los miembros de junta. Y en esa empresa en particular necesitamos dos externos, uno con perfil financiero y el otro con perfil comercial. Yo les dije, para buscar estos dos externos, les pongo el reto que entre todos encontremos por lo menos 6 hojas de vida y que a partir de esas 6 hojas de vida logramos depurarnos por los dos externos que necesitamos. Yo desde la Cámara les decía pues a ellos, yo desde la Cámara les voy a ayudar a buscar, pero yo también quiero que ustedes busquen. ¿Dónde? Si ustedes hacen parte de algún clúster, si ustedes hacen parte de alguna agremiación, si sus hijos ya son egresados universitarios y están conectados con la facultad de egresados de la universidad. Y la otra que yo les dije a ellos, pero se los dije muy general, LinkedIn, y pues sí que se empoderaron a través de LinkedIn y el perfil empresarial y han llegado unas hojas de vida que yo me quedé impresionada. Ellos no se tenían mucha fe cuando empezaron. Ellos me decían, Sandra, pero es que, pues si no puede ser nadie conocido, nosotros no vamos a poder traer hojas de vida. Se han conseguido unas hojas de vida de personas profesionales, con experiencia en junta, con una experiencia espectacular que necesitábamos de algo muy específico y nos llegó una persona, mejor dicho, ni mandado a hacer. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Fuentes sí hay, opciones sí hay. Lo importante es que sean independientes para que puedan hacer preguntas difíciles, para que puedan hacer preguntas incómodas, porque aquí permítanme utilizar una palabra muy coloquial y quizá un poco grosera o atrevida, no queremos el comité del aplauso. O sea, no queremos una junta para que vaya el gerente a decirle todo el tiempo, lo estamos haciendo muy bien. Una junta así no agrega mucho valor. Tampoco queremos una junta que se vaya a ir a pelear todo el tiempo. Ese tipo de junta de la auditora, la que va a buscarle la caída del gerente, pasó de moda hace mucho tiempo. Lo que queremos es buscar un equipo de trabajo que le aporte al gerente en la toma de decisiones estratégicas. Tercer objetivo del órgano de dirección, fortalecer los resultados de la empresa y propender por su sostenibilidad. ¿Qué es lo que queremos? Nos hemos dado cuenta que, y ahorita les voy a mencionar la estadística, hay un nivel de mortalidad impresionante, sobre todo en las empresas familiares. Y contar con este tipo de herramientas lo que ayuda es a tener unas bases muy sólidas
para que pueda haber sostenibilidad empresarial. Y por último, el cuarto objetivo de este órgano de dirección es participar en la aprobación o no. Cuando digo aprobación o no es porque en la junta directiva, como si toma decisiones, ellos aprueban. Cuando dice junta asesora, ellos simplemente dan una opinión. Pero básicamente ellos participan en esas operaciones claves del negocio, tales como la expansión, un nuevo modelo de negocio, un nuevo proyecto de inversiones. Ellos deben participar de ese tipo de eventos que son esas operaciones clave del negocio, como nosotros lo llamamos. ¿Qué temas normalmente se llevan a una junta o a un órgano directivo? Entonces, acá les traje como estos 5 temas gruesos. Sobra decir que, como lo acaba de mencionar, esto es un traje hecho a la medida. Entonces, hay que ir mirando qué temas o no son relevantes acorde a su realidad, pero les traje como un menú muy general y amplio. Todos deben ser temas estratégicos, esa es la premisa. En la junta, pues no podemos ir a hablar si vamos a seguir mercando café o no y cuánto café vamos a mercar. La premisa es temas estratégicos. Entonces, desde lo estratégico, el plan estratégico integral. Si usted no tiene junta y está pensando en empezar la puesta en marcha de una junta, a esa junta hay que hacerle una inducción. De lo primero que hay que presentarle a la junta en su plan de inducción es el plan estratégico. Si usted como empresa hoy todavía no tiene un plan estratégico documentado, escrito, formalizado, porque también lo hemos visto con mucha frecuencia, el plan estratégico en las pequeñas y medianas empresas está en la cabeza de los fundadores, con lo cual están abocados a un riesgo muy alto, porque pues somos vulnerables y este momento nos lo está demostrando. Si algo le llega a pasar a ese fundador, el plan estratégico se fue con él. Entonces, ahí hay un primer llamado. Hay que empezar a documentar y a formalizar ese plan estratégico. La propuesta de valor, hay que hacerle seguimiento a cuál es esa propuesta de valor, a metas de corto, mediano y largo plazo con responsables. La gestión de la junta debe estar en función de unos indicadores. La función de una junta debe estar en una mega o en una estrategia clara. Si eso no lo tenemos claro, la junta va a empezar a dar ideas, pero que así como en la metáfora que les puse ahorita del avión, si los dueños del avión no tienen claro si ese avión lo quieren poner a volar a Perú o a Madrid, la junta va a estar también como loca. Entonces, ¿para dónde los llevo? ¿Ustedes quieren crecer o no quieren crecer? ¿Ustedes quieren consolidarse o no se quieren consolidar? Por eso es que es muy importante tener eso claro para la puesta en marcha de esa junta. Si se está pensando en la posibilidad de nuevos productos o servicios, abordar nuevos mercados, la gestión de riesgos, eso hace parte de la agenda de una junta. Desde el punto de vista financiero, por supuesto, estados financieros y presupuestos, planeación financiera. Yo he notado que muchas juntas a veces se quedan el 80% del tiempo en temas de estados financieros y presupuestos. Se vuelven las juntas, sí, financieras, juntas netamente financieras. Acá la idea es que cada vez haya más variedad de temas. Los temas financieros son muy estratégicos, muy importantes, muy necesarios, pero no puede ser el único tema. Dediquémosle como máximo un 20% del tiempo de nuestra junta a analizar esas cifras, las más relevantes, pero hay que empezar, hay que co-crear, hay que pensar en cosas nuevas, no nos podemos quedar mirando cifras y ya. Desde lo administrativo y el talento humano, ¿qué tan encajada está esa estructura organizacional con la estrategia o no? Eso es muy importante y hace parte de la Junta ayudarlos a evaluar eso. Evaluar los cargos directivos, sobre todo la gerencia, es una función de la Junta. Y la selección del gerente, cuando tenemos Junta directiva, esa es una función de la Junta también. Desde lo comercial, estrategias de comercialización, ahorita todo el tema de digitalización que está más que nunca de boca en boca, modelos de negocio, planes de mercadeo, apuestas y renuncias comerciales, políticas comerciales. Y desde lo operativo, cómo estamos, qué tan eficientes estamos siendo en las líneas de negocio, qué otras estrategias de productividad y de competitividad podemos implementar para ser cada vez más eficientes.
Entonces, esto como un mapa muy general. Yo voy a ir viendo si se han presentado preguntas. Todavía no tenemos preguntas. Recuerden que cualquier pregunta... Ah, bueno, por aquí sí veo una. Dice, ¿qué me recomendarías para empezar a mejorar la toma de decisiones sin tener que crear una junta? Ah, esa pregunta está muy buena. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, ¿vale? Yo eventualmente voy a ir revisando por acá las preguntas. Entonces, esa pregunta está muy buena porque tiene que ver justamente con lo que yo les decía ahorita. Y es que muchas empresas todavía se ven como un escaloncito antes de llegar a una junta. Una forma de empezar a profesionalizar esa toma de decisiones estratégicas sin tener que pensar en la estructuración de una junta es conforme un comité donde usted pueda acompañarse de otras personas estratégicas en la toma de decisiones. ¿Y ese comité cómo lo puede conformar? Puede ser con un nivel directivo, con personas de su nivel directivo si lo tienen. A otros empresarios nos dicen, Sandra, no, definitivamente es que mi empresa es tan pequeña que yo pues el personal que tengo no tiene como un nivel de formación alto, yo no siento que sean personas que me puedan aportar a mí en la toma de decisiones estratégicas. Entonces, si ese es su caso, si su nivel, si su estructura organizacional todavía no está muy profesionalizada, entonces igual ese comité usted puede invitar, y ojo que aquí quiero hacer una salvedad. Yo les decía que es muy importante cuando estamos hablando de una junta que las personas que los acompañen a ustedes sean personas externas e independientes. Pero si ustedes todavía sienten que ese escalón está muy alto para ustedes, a pesar de que no es la mejor práctica por lo que les contaba, se puede tener como un sentimiento de por medio que haga que las decisiones o los comentarios no sean lo suficientemente imparciales. No importa, pues vamos a dar el primer paso. Entonces, de repente yo tengo un amigo que se graduó de la universidad hace ciertos años, es empresario, tiene una experiencia importante y me puede aportar. Pues venga, arranquemos con lo que hay. Empecemos con eso. Empecemos a formalizar esas tomas de decisiones. Cree su espacio, póngale una periodicidad que puede ser quincenal, semanal, mensual. Eso depende mucho de la dinámica de su empresa. Organice su agenda. Esa es una forma de dar un primer paso sin llegar todavía a una junta. Vamos a seguir, seguimos bajando pues en esa pirámide invertida, ya hablamos de la asamblea de accionistas, hablamos de la junta, que dijimos que podía ser junta asesora o junta directiva, y bajemos ahora como hace último componente del gobierno corporativo, que es el ejecutor de las decisiones, y estamos hablando de la gerencia y o representante legal. Entonces, ¿quién es? En las sociedades legalmente constituidas se requiere siempre una cabeza visible frente a terceros, que está encargado de la gestión del objeto social y es responsable de las obligaciones de la persona jurídica creada, es decir, de esa empresa. Se sugiere sea alguien que conozca la realidad de la empresa y su giro ordinario para evitar riesgos en la gestión o ejecución que vayan en contravía del objeto social y de los objetivos estratégicos. Miren, esta última parte pareciera ser como muy obvia, pero nos hemos encontrado que algunas empresas ponen como representante legal a la mamá, al papá, a la hermana, y ellos no tienen ni idea de lo que hace la empresa. Pero lo pusieron ahí pues porque el abogado me preguntó que quién podía ser el representante legal suplente y yo lo quise poner, o incluso a veces lo ponen hasta como representante legal principal porque hay un nivel de confianza con esa persona, pero esa persona no tiene ni idea de la empresa y resulta que esa persona es la encargada de comprometer a la empresa con todas las operaciones. Entonces es muy común escuchar a la mamá por allá firmando papeles que no tienen ni idea de qué son o tomando decisiones sin ningún tipo de información. Acá lo ideal es, cuando estamos hablando de la gerencia y representante legal, sobre todo lo que les voy a decir es para la representación legal, que sean personas que tengan un pleno conocimiento de la empresa, que si por alguna razón el gerente o el representante legal principal
no pudo estar porque tuvo que salir de viaje, tuvo una calamidad, se enfermó, un accidente, etcétera, ese representante legal suplente esté en la capacidad de entender si hay que comprometer a la compañía, hasta dónde la puede comprometer y hasta dónde no, qué decisiones puede tomar y qué decisiones no. Finalmente, esto lo encontramos muchísimo en las empresas y por eso lo quise traer a colación. ¿Qué objetivos se tiene entonces? El objetivo con esta gerencia y representación legal es articular esos objetivos de la asamblea y del órgano directivo, es decir, de la junta, y ejecutar y propender por lograrlos. Entonces, en la metáfora de la que tanto hemos hablado, básicamente lo que estamos diciendo acá es el piloto, es el que pone a volar el avión para que se pueda llegar a donde los dueños del avión lo quieren llevar con las instrucciones de esa torre de control. Eso es lo que hace la gerencia. ¿Eso a través de qué? Con un equipo de trabajo y a la vez que presenta los resultados obtenidos y los ajusta cada que sea necesario a la realidad de la empresa. Si de pronto nos dimos cuenta que volar a Madrid no estaba siendo lo suficientemente atractivo o no estaba siendo lo suficientemente eficiente, también es responsabilidad de la gerencia levantar la mano y decir, ojo que es que esta ruta no nos está funcionando. Es el ejecutor de las decisiones y quien responde ante terceros por los compromisos y responsabilidades adquiridas en nombre de la sociedad. Todos los tipos societarios, sea SAS, SA, limitada, tienen gerente. Quieras o no, tiene gerente. Entonces, porque es finalmente el líder de la compañía. Acá les quería decir algo. Bueno, si ahorita recuerdo, les quería hacer una precisión acá con el tema de la gerencia. Ah, ya lo recuerdo. En la mayoría de las empresas familiares, cuando el fundador todavía está vivo, tanto la gerencia como la junta y la asamblea es el mismo. Entonces, es importante empezar a pensar de cara a la transición generacional, a la sostenibilidad empresarial, el paso a una siguiente generación, cómo empezar a involucrar otras personas para que esa toma de decisiones no esté tan concentrada en una sola persona, porque eso es un nivel de riesgo alto para la sostenibilidad empresarial. Eso era lo que les quería decir. Entonces, bueno, hablando ya, este es un término que pareciera ser como muy sofisticado, modelo de toma de decisiones o modelo de gobierno corporativo. Cuando ustedes nos escuchen hablar a nosotros de un modelo de gobierno corporativo, no se imaginen una cosa por allá súper rara, no. Un modelo de gobierno corporativo es literalmente cómo es su organigrama de la gerencia hacia arriba. Y ustedes ya saben, por lo que hemos conversado hasta ahora, que hay unas instancias que componen ese gobierno corporativo. Entonces acá les traje como los principales modelos de toma de decisiones más comunes y en qué momento es más común que se implemente uno u otro. La estructura inicial y en la que quizá varios de ustedes se encuentren hoy es esta. Tenemos la asamblea de accionistas, que esa es innegociable. O sea, estas dos son innegociables. Todas las empresas que estén aquí conectadas tienen como mínimo esta estructura, que es una asamblea de accionistas donde están todos los propietarios de la compañía y una gerencia. Ese es un nivel básico. ¿Cuándo funciona muy bien este tipo de modelos? En una empresa que está en etapa de emprendimiento. Yo apenas estoy empezando, soy un gerente todero, soy un empresario todero o un emprendedor 24/7. Yo soy desde el que viene a abrir la reja, barre antes de empezar y trapea, sirve los tintos hasta el que cierra los negocios. Eso es común en este tipo de momentos empresariales. Ojalá no se queden ahí mucho tiempo, ¿cierto? Sino que en la medida que la empresa lo permita, que se vaya generando un flujo de caja, que ya esas afugias iniciales por las que pasa todo emprendedor, que es vender. O sea, yo cuando emprendo, yo no estoy pensando en gobierno corporativo, yo no estoy pensando en asamblea, yo abro y necesito es vender para generar flujo de caja y poder, ahí sí, pasado un tiempo, empezar a darle una mejor estructura, organizarnos en la toma de decisiones. Hay algunos emprendimientos que corren con una suerte muy bonita y tienen forma de iniciar desde el momento cero con una estructura más organizada, porque de pronto
se hizo un inicio de emprendimiento de otra manera. Me tocó el caso, por ejemplo, de una persona que tenía una idea de negocio con muchísimo potencial. Él hizo una convocatoria entre sus amigos cercanos y dijo, vea, yo tengo esta idea de negocio, necesito flujo de caja, necesito dinero. ¿Quién se le suma? ¿Quién le crea esta idea de negocio? Pone el flujo de caja y organicémonos sobre cómo le rindo yo cuentas. En ese tipo de emprendimientos, ahí sí no podemos arrancar por acá, porque hay otras personas con unos intereses de saber cómo hace inversión. Entonces, ellos arrancaron con una estructura diferente, pero esos son casos menos comunes. Lo más común es lo primero que les contaba. Entonces, tenemos empresas en etapa de emprendimiento o que están apenas creciendo y también funciona mucho en fundadores con pleno dominio de la empresa, que ya se los contaba. Son fundadores que durante 35, 40 años han tomado decisiones ellos solos. Quizá el tema de gobierno corporativo es nuevo para ellos, pero si ese es su caso y usted está interesado en que su empresa trascienda hacia otras generaciones, está interesado en escuchar otras opiniones para llevar su empresa a otro nivel, quizá es el momento de empezar a pensar en un modelo de transición como es este. Este modelo de transición, que es el modelo B, me está poniendo, además de lo que ya veíamos en el modelo inicial, una junta asesora. Y nótese, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, que esta junta asesora viene por acá con una línea punteada, y es por lo que yo les mencionaba ahorita. La junta asesora propone y sugiere, pero no toma decisiones, por eso es que aparece gráficamente como una línea punteada y aparece al lado. ¿En qué casos funcionan muy bien este tipo de modelos? Cuando tenemos un fundador dispuesto a escuchar a otros, una persona abierta a escuchar recomendaciones, sugerencias, una empresa en una etapa de fortalecimiento o expansión. Y la idea es que funcione de manera temporal y no definitivo. ¿Por qué? Porque nosotros como lo queremos proponer es que sea como la prueba piloto para yo luego dar el paso hacia un modelo con una junta directiva. Y en esta junta directiva lo que estamos notando, bueno, gráficamente lo primero que vemos es que la línea ya es continua, no es punteada como lo veíamos en la junta asesora. Tenemos una línea continua, quiere decir que la junta directiva es el jefe del gerente. El gerente ejecuta lo que la junta directiva nos dice. Acá esto es muy común cuando el fundador pasa de actor a tutor. Entonces, si usted es fundador de la empresa, nos está escuchando, y usted está pensando en dar el paso, usted ya quiere entregarle a una siguiente generación o a un externo, a un tercero, a un directivo, porque ya quiere ir teniendo más tiempo para usted, para su familia, en fin, por las razones que sea. Cuando usted dé ese paso y ya deje de ser el gerente de la compañía, este modelo funciona muy bien, porque lo que usted puede hacer es hacer parte de la junta directiva, puede ser en un rol de presidente o no, pero usted entra a ser parte de la junta directiva y a través de la junta directiva usted sigue delimitando esa toma de decisiones y va dando el direccionamiento a la gerencia. Entonces, usted pasa de estar acá en esta posición de gerente a pasar a una posición de junta directiva. Por eso hablamos de un fundador de actor, es decir, al que está haciendo todo el tiempo a tutor, es decir, el que está orientando y acompañando a quien haya asumido este rol de gerencia. También funciona en empresas que aceptan que terceros imparciales decidan en beneficio de la misma. Debo decir que aunque son pocas, conozco casos de empresas familiares donde su fundador todavía es el gerente y él dice, yo quiero apostarle a una junta directiva. Yo estoy dispuesto a escuchar recomendaciones de una junta directiva y a ejecutar eso que la junta directiva me esté diciendo que debo hacer. Yo sé que no es fácil, pero estoy dispuesto a hacerlo. Nosotros acompañamos hace mucho tiempo a un fundador que estaba en esa situación y años después él nos contaba, de hecho tenemos un video muy bonito, sino que por el tiempo no nos da para compartirlo. Años después él nos contaba y nos decía, para mí fue muy duro que la junta directiva tomara decisiones como, por ejemplo, hay que acabar con la línea de irrigación, porque irrigación es una empresa de bombas y riegos. Irrigación es una línea que no nos está dando utilidades.
Y él nos decía, para mí era muy duro porque fue la línea con la que yo empecé la empresa, pero la junta directiva decidió que había que acabarla, me dio argumentos, me mostró cifras, la acabamos. La junta directiva dijo que había que crear una sucursal en Cali. Yo no estaba de acuerdo, pero con cifras y argumentos me mostraron por qué había que crearla. Creemos la sucursal en Cali. Y el tiempo me ha mostrado que fueron decisiones acertadas. Entonces, también es entender el estilo de personalidad de estas personas o estos fundadores que están ahí, si ya están lo suficientemente preparados para ejecutar cosas con las que incluso él todavía no está de acuerdo, entonces pudiera ser una junta directiva. Si todavía no está preparado para eso, podemos empezar por una junta asesora. Existen otros modelos, sobra decirlo que estos no son los únicos modelos de gobierno corporativo. Con la pregunta que yo les respondí ahorita, que nos decían, ¿y si yo quiero empezar a profesionalizar mi toma de decisiones y montar una junta? Claro, y cada vez estos modelos deben ser más flexibles, más ajustados a esa realidad. Entonces no piensen que este es el único esquema. ¿Qué aspectos generales tener en cuenta en esas juntas? Acuérdense que cada vez que yo hablo de órganos de gobierno, estoy hablando de juntas, ¿cierto? Para que no nos confundamos. Voy a mirar a ver cómo vamos de preguntas. Bueno, por acá hay una que dice, las juntas directivas de la ESAL también responden solidariamente. Sí, las juntas directivas de la ESAL también responden solidariamente. ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros de junta directiva o de administración de las ESALes? Bueno, ahí hay que mirar la particularidad, pues, porque las entidades sin ánimo de lucro, dependiendo si es una cooperativa, una fundación, ¿cierto? Hay ciertas delimitaciones y requisitos que hacen que el contexto sea diferente. Habría que entrar a mirar. Igual, yo hasta ahora no he hablado de las responsabilidades de la Junta. Lo que yo mostré ahorita eran como los temas globales en los que se debe enfocar una Junta para que no vaya a perder ese norte estratégico y se vaya al operativo. Para este caso de las ESALes es importante pues como revisar qué tipo de sal es, si es una cooperativa, una fundación, etcétera, mirar qué reglamentación hay acorde a ese tipo de sociedad y entrar a constituir con el grupo de personas, sea con los fundadores o con los miembros de la fundación o de la corporación o la cooperativa, cuál vendrían siendo esas funciones. Vamos a hablar sobre qué aspectos tener en cuenta en los órganos de gobierno o en esas juntas para que funcionen bien como buena práctica. Entonces acá hablamos que las juntas tienen como un antes, un durante y un después. Y acá les voy a hacer un resumen muy breve de algunos tips y prácticas si ustedes ya tienen junta para que revisen a ver cuáles ya tienen o cuáles pueden implementar y para los que no y la quieran implementar, lo tengan muy presente. Porque estos temas que les voy a contar a continuación a veces parecieran ser un poquito operativos, pero gran parte del éxito del funcionamiento de una junta está en que estas prácticas se implementen. Ejemplos, antes de una junta, fundamental que haya una citación oportuna, con un envío previo de información para tomar decisiones informadas, que en la convocatoria vaya el orden del día como exige la ley y como las buenas prácticas lo aconsejan. ¿Qué significa esto? Algunas personas nos dicen, Sandra, es que yo tengo una junta, pero cada vez que hacemos las reuniones de junta, lo que me doy cuenta es que de los 5 temas que llevamos a la junta, no logramos pasar del segundo. Y las juntas pueden ser todo el día y nos quedamos hablando siempre del mismo tema. Puede ser que eso esté ocurriendo porque no hay una preparación en ese previo. ¿Qué ocurre? Cuando yo cito con suficiente antelación, primero estoy promoviendo, garantizando que todas las personas que necesito que estén en la junta efectivamente lo estén. Eso es lo primero, garantizar la participación de los miembros de la junta en ese espacio. Segundo, cuando yo en la convocatoria, es decir, en la citación, les pongo cuál es el orden del día, porque eso es lo que les estoy diciendo acá, hay que informar con antelación cuál es el orden del día. Y yo les digo, miren, son estos 5 puntos, A, B, C, D, E. Para el tema A,
les estoy adjuntando la presentación de una vez con la citación. Les estoy adjuntando la presentación para que la lean y el día de la reunión lleven sus preguntas. Para el punto B, que son los temas financieros, aquí les estoy adjuntando el cierre del último trimestre con los principales indicadores que revisamos. Si yo de una vez en la convocatoria les estoy adjuntando la información de lo que estamos preparando, lo que vamos a revisar en esa reunión, y si el miembro de junta, porque eso también es de parte y parte, de quien prepara la junta, pero también del miembro de junta. El miembro de junta se sienta a preparar su sesión de junta. Entonces, estos son los 5 temas, estos son los informes que me enviaron, venga, yo los leo, qué preguntas tengo. De repente, sobre este tema no estoy muy informado, entonces voy y consulto, pregunto, me preparo con seguridad. El día de su junta, usted va a tener un mejor desempeño de su orden del día, porque ya todos van a llegar enfocados, ya todos van a saber cuáles son los temas. A cada tema fundamental, póngale cuánto tiempo le va a destinar. Al tema A, 30 minutos, al tema B, 20 minutos. Y propenda porque eso se cumpla. También, yo siempre he dicho, el gerente es en parte responsable de que el miembro de junta llegue o no con los informes leídos. Si yo como gerente le envié la información previa, pero a la reunión de junta llego otra vez a leer todo, el miembro de junta se va a mal acostumbrar y va a decir, bueno, ¿yo para qué lo voy a leer si igual en la sesión de junta lo vamos a volver a leer? Yo como miembro de junta o la persona que esté liderando el tema en particular de ese orden del día, digo, bueno, como ya les envié la presentación, aquí traje estos 2 puntos de resumen. Quisiera saber qué inquietudes hay, comentarios, preguntas, porque entiendo que ustedes ya leyeron la información. Eso hace parte, pues, de esa preparación. Durante la sesión de junta, asistencia puntual a la reunión con lectura previa de la información, ya lo mencioné. La definición de los roles en la reunión para mayor claridad. Cuando hablamos acá de roles, hacemos referencia al presidente y al secretario de la junta. Entonces, el presidente no es que tenga más poder, no es que las juntas directivas tenga un voto doble, no. El presidente es un líder y es un coordinador de las reuniones, quien da la palabra, quien dice en qué momento debemos pasar ya al siguiente tema. Él debe tener muy claro ese orden del día. De hecho, el orden del día normalmente lo construyen de manera conjunta el gerente y el presidente. Él es el que dice, bueno, este tema ya se nos está agotando el tiempo, hay que tomar una decisión. ¿Qué opina Pedro, Juan y Luis? No logramos consenso, entonces votemos. Ese es el rol del presidente. Y el secretario, básicamente, entonces estamos hablando de que el rol de este secretario es, uno, levantar el acta de la reunión. El tema de las actas lo voy a mencionar ahorita, es muy importante. También apoya al presidente en la citación a las reuniones, en la parte logística, si nuestra reunión va a ser virtual, presencial, si vamos a tener un break, si vamos a tener un refrigerio. De repente puede acompañar y apoyar también al presidente en el seguimiento a los compromisos que quedan en cada una de estas reuniones. Entonces, eso es muy importante definirlo. El rol de presidente y secretario normalmente se eligen para periodos de un año. Es lo ideal, no es tan buena práctica hacerlo para cada sesión de trabajo, porque se pierde continuidad. Entonces, es bueno hacerlo como para cada año. Durante la reunión, recuerden siempre hacer énfasis en temas integrales y estratégicos, más no operativos. Y el apoyo en comités para optimizar tiempos y hacer más efectivas las reuniones. Este tema de los comités, últimamente les hemos venido encontrando como mucha practicidad, porque en algunas juntas se quedan muy arriba cuando dan una instrucción. Entonces, por ejemplo, una empresa necesita poner en marcha su plan de marketing digital. Entonces, en la junta dicen, bueno, estamos quedados en marketing digital, ya la forma de comercializar cambió, necesitamos que esta empresa con urgencia implemente su plan de marketing digital. Entonces, el gerente dice, bueno, ¿y cómo arranco? Yo no tengo ni idea por dónde inicio. Ese tipo de proyectos, para la ejecución de ese tipo de proyectos, uno pudiera constituir un comité de apoyo a la junta. Entonces, ¿quiénes pudieran constituir ese comité?
el experto de la junta que sea que tenga conocimiento en esos temas comerciales digitales. Puede participar el director de mercadeo de la empresa si tengo un director de mercadeo, puede participar el gerente y armamos este comité que le ayude a darle operatividad a ese lineamiento estratégico de la junta. Cuando ya el proyecto esté más depurado, más avanzado, lo llevamos a la junta y decimos, bueno, señores junta, ustedes nos pusieron el reto de empezar a ejecutar nuestro plan de mercado digital. Esto es lo que hemos diseñado, esto es lo que hemos avanzado, díganos cómo lo ve, arrancamos con la implementación, sí o no. Eso es más o menos como la función de los comités. Los comités yo los puedo crear por proyectos, yo los puedo activar y desactivar dependiendo de la necesidad que tenga. Un comité puede durar 4 meses, un año, o puede ser permanente. Cuando yo surta el reto para el cual creé el comité, ese es el momento para desactivar. Y puedo crear tantos comités como yo necesite. En el después de una junta, dejar registro de las reuniones en actas con las condiciones de ley y de gobierno corporativo. Yo les decía ahorita que esa es una de las funciones del secretario, dejar ese registro de las actas. Aprovecho para hacer una cuña. Nosotros en nuestro sitio web y en nuestro campus virtual, que cada vez se está nutriendo más, muy rico a los que no han tenido la oportunidad todavía de explorarlo, el campus virtual de la Cámara, y si de pronto Caro o Juan Diego me pueden ayudar poniendo ahí en el chat el link a través del cual los empresarios pueden acceder a este campus virtual. Ahí cada vez estamos nutriendo más de información y tenemos un contenido maravilloso que está dispuesto y disponible para ustedes. Allí tenemos por la biblioteca un capítulo de gobierno corporativo y en general tenemos muchas guías y herramientas donde hablamos de cómo hacer buenas actas, qué tener en cuenta a la hora de elaborar las actas. Cuando nosotros tenemos una junta asesora, digamos que el tema de las actas pudiera no ser tan riguroso, pero en las juntas directivas, como las actas se convierten en un elemento probatorio, esto quiere decir que el día de mañana, si se emprende una acción contra una junta directiva, las personas que están haciendo esa evaluación pudieran ir a las actas a ver cómo se tomó la decisión, quiénes participaron, cómo lo hicieron. El desarrollo de las actas en una junta directiva y en una asamblea es muy riguroso. Entonces, por eso les hacía la invitación a explorar nuestro sitio web, que ahí tenemos mucho material, no solo para tema de actas y de gobierno corporativo, sino que también tenemos unas rutas de conocimiento maravillosas, un contenido muy agradable, presentaciones, conferencias, en muchos temas, comerciales, marketing, financieros, estrategia. Entonces, ahí aprovecho pues el paréntesis para invitarlos a que exploren ese campus virtual. Después de la junta, también fundamental hacer seguimiento a este órgano tomador de decisiones y valide su ajuste periódicamente acorde a la realidad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que por más bien que nos esté yendo en esta junta, nos tenemos que autoevaluar si estamos yendo hacia la línea correcta, lo estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar, si hay algún miembro de junta que nos esté ajustando, si lo vamos a remover o no. Y los cambios paulatinos. Nos pasó en una empresa hace algún tiempo que nos pidieron que les ayudáramos a fortalecer su esquema de toma de decisiones. Ellos ya tenían junta y querían fortalecer el funcionamiento de esa junta porque sentían que de pronto esa junta ya no estaba dando pues como lo que la empresa necesitaba. Resulta que había un miembro de junta que ya llevaba como 15 años en esa junta de esa empresa. De tal manera que ese miembro de junta ya celebraba Navidad con los accionistas, ya era el padrino de los nietos de los accionistas, había perdido toda objetividad. Y no solo eso, sino que además ya había dejado o ya no estaba lo suficientemente alto, como les decía yo ahorita, para ver todo el terreno, sino que ya se había bajado, ya estaba ahí, ni siquiera por encima de los árboles, estaba casi que entre los árboles. Entonces, eso no es buena práctica. Yo quedarme con un miembro de junta para toda la vida. Que tampoco es buena práctica cambiarlos todos al mismo tiempo, porque las juntas y los miembros de junta tienen una curva de aprendizaje. Yo entender cómo es la dinámica de esta empresa, su cultura y demás, toma un tiempo. Entonces, cuando estemos haciendo los cambios de los miembros de junta, que sea de manera paulatina. ¿Qué se sugiere en términos de duración de un miembro de junta
aproximadamente 5, máximo 6 años. Yo diría que entre 4 y 5 años es como el tiempo donde una persona puede dar su máximo potencial en una junta. Ya de ahí hacia adelante hay que empezar a hacer relevos. Entonces, miren, todo este tema que acabamos de conversar de toma de decisiones estratégicas, normalmente, ¿cuál es la herramienta a través de la cual eso se documenta, se escribe y se deja formalizado? ¿En un código de buen gobierno o en un reglamento de junta? El código de buen gobierno puede tener un espectro más amplio porque regula asamblea, junta, gerencia y acompaña de otras prácticas como conflicto de intereses, revisoría fiscal, entre otros. El reglamento de junta, como su nombre lo indica, es más puntual. ¿Cuáles van a ser las reglas de juego para el funcionamiento de esa junta? Pero entonces, todas estas prácticas de las que yo hablaba hasta el momento se documentan y se formalizan a través de esta herramienta que se llama Código de Buen Gobierno o Reglamento de Junta. Acá quiero saber si hay algunas preguntas porque ya voy a empezar a hablar de otro tema que tiene que ver con el protocolo de familia. Entonces, bueno, veo que por ahora no tenemos más preguntas. Voy a empezar entonces a hablar, esto aplica ya más para las empresas familiares, sobre cuál es la importancia de acuerdos en la vinculación familiar, porque a esto nos vemos abocados en el día a día. Empresas familiares que no han tenido la oportunidad de conversar de cuáles van a ser esas reglas de juego, y lo que termina ocurriendo es que tenemos un gerente desconcentrado en el día a día resolviendo asuntos familiares y dejando de lado el core del negocio, que eso no debería pasar. Yo ahorita les decía que les iba a compartir unas estadísticas y esto es parte de las estadísticas que les quería compartir. En Colombia, de 100 empresas, el 70 son empresas familiares. Esta cifra, si ustedes la comparan a nivel mundial, es muy similar, con lo cual estamos diciendo que el impacto de las empresas familiares en la economía, no solo de Colombia, sino en general, es muy, muy alto. Miren que aportan entre el 45 y el 70% del PIB y generan cerca del 60% del empleo. Un segundo que me están llegando por acá preguntas. A ver. Esta ya, no, estas ya las había respondido. Listo, estas preguntas las había respondido, perdón. Bueno, entonces, les decía que generan cerca del 60% del empleo, con lo cual estoy diciendo, ojo, las empresas familiares tienen un impacto altísimo en la economía, como les mencionaba hace un rato, en general, de Colombia y del mundo. Sin embargo, también se tiene un reto muy grande. Permítanme un segundito. Tienen un reto muy grande porque el nivel de mortalidad en las empresas de familia es muy alto. Entonces nos encontramos que de 100 empresas de familia, solo 30 logran pasar de la primera a la segunda generación. Cuando yo hablo de primera generación, entiéndase fundadores. Segunda generación, hijos de los fundadores. Tercera generación, nietos de los fundadores. Aquí estamos diciendo, mire, de 100 empresas familiares, cuando pasamos de los fundadores a la segunda generación, 70 empresas mueren. Ahorita vamos a hablar de algunas de las razones o las causas, pero el nivel de mortalidad más alto se da acá. Luego, de esa segunda generación a la tercera, solo logran pasar el 10%. Y de la tercera a la cuarta generación, solo logra pasar el 4%. Entonces, de ahí pues que estas cifras llamen bastante la atención y que esa es una de las razones por las cuales entidades como la Cámara de Comercio y muchas otras nos ocupamos de acompañar a estas empresas familiares para que trasciendan en el tiempo y ustedes hagan parte de la estadística de las que sí logran sobrevivir, no de las que se nos van quedando en el embudo. ¿Cuáles son algunas de las razones? Ustedes dirían, no, claro, es que temas financieros fundamental. Nótese que solo el 3% es por problemas estrictos relacionados con asuntos financieros. El 10% por falta de madurez de la empresa. El 25%, ahí miren que la estadística empieza a hacerse más grande. El 25% se debe a problemas netamente familiares, de armonía familiar, y el 62% porque no hay un interés común entre los miembros de la familia o de estos con la empresa. El porcentaje más alto, estamos hablando
de un 87%, un 87% tiene que ver con la falta de, yo me atrevo a decir que es de comunicación asertiva entre los miembros de la familia. Venga, pongámonos de acuerdo hacia dónde queremos llevar esta compañía y hagámoslo de manera coordinada. De ahí que sea tan importante esta herramienta de la que vamos a hablar a continuación. En las empresas familiares, esto es un modelo del que nos habla John Davis y Renato Tagliuri. Ellos son dos estudiosos de las empresas familiares y él nos dice que las empresas se mueven en estos tres sistemas, que es la familia, la empresa y la propiedad. Esto es lo que hace que una empresa familiar sea diferente a una empresa que no es una empresa familiar. ¿Qué nos encontramos como retos en el eje de la familia? Entonces, los retos allí es que haya cohesión y armonía familiar. Queremos que la familia esté siempre con buenas relaciones. En este eje se prioriza el ser más que el saber. Es decir, sí es importante que la familia y los miembros de la familia tengan un conocimiento, pero si nos vamos al espectro netamente familiar, yo estoy más interesado porque la persona, ese ser humano, esté bien. Nos interesa la protección y la seguridad de la familia, el desarrollo personal y profesional de los hijos y que las relaciones estén basadas en el amor. Eso netamente en lo familiar. Ahora, si nos vamos netamente a lo empresarial, ¿qué nos interesa con una empresa? Ser rentables y eficientes, cuidar el capital de trabajo. La relación está basada en el saber. ¿Y por qué? Porque eso me genera un recurso económico y me genera competitividad. Y si nos vamos al espectro netamente de la propiedad, ¿qué nos interesa? Obtener que los accionistas obtengan beneficios de sus inversiones. Yo como accionista lo que más interesado mi principal interés es que ese recurso que yo puse ahí me genere un retorno, proteger el patrimonio e incrementar ese patrimonio. Pero resulta que es que estos sistemas no existen de manera independiente, sino que tienen una interacción y por eso es que salen por acá estos signos de alerta y de alarma. Es que yo no soy solamente un miembro de la familia o no soy solamente un accionista o no soy solamente un empleado. Yo resulta que puedo tener todos los sombreros al mismo tiempo, como es el caso de esta intersección donde convergen los tres círculos que normalmente hay quienes se encuentran, los fundadores de las empresas. El fundador es papá, es esposo, es gerente de la compañía, es accionista. Entonces, él tiene tres sombreros y esos sombreros difícilmente se separan. Y el hecho de no separar esos sombreros hace que en ocasiones se empiece a generar ese malestar o se empiece a perder esa cohesión y esa armonía familiar. Acá, para ejemplificar este tema de empezar a separar cada uno de los espacios, me gusta poner un ejemplo que yo escuché, no lo viví, sino que lo escuché una vez y me parece que clarifica mucho este tema de empezar a separar los roles. Resulta que es una empresa familiar donde el gerente efectivamente era el fundador y uno de sus hijos ya estaba trabajando dentro de la compañía. Pero este hijo ya llevaba mucho tiempo y venía pues incumpliendo horarios de trabajo, estaba teniendo roces con otros empleados dentro de la compañía, no estaba cumpliendo los indicadores que le estaban poniendo como retos, le hacían evaluaciones de desempeño y no mejoraba, le hacían retroalimentación y no mejoraba. Entonces, luego de mucho tiempo de hacerle seguimiento, el fundador, que era el papá y el gerente de la compañía, hace pues como una introspección y dice, no, yo necesito tomar una decisión, ya le he dado muchas oportunidades, hay que retirar a esta persona de la empresa. Entonces, un día dentro de la compañía le dice a Pedro, por poner cualquier nombre, Pedro, necesito que pases por la oficina a hablar conmigo. Pedro va a la oficina y le dice, Pedro, hasta hoy trabajas con nosotros, por favor pasa por gestión humana por tu liquidación, muchas gracias por habernos acompañado. Posteriormente en la noche, ya con el sombrero de papá, el fundador llama a Pedro y le dice, Pedro, me enteré que te despidieron de la compañía. Cenemos juntos que quiero saber cómo te puedo ayudar. Es un ejemplo quizá un poco extremo porque yo sé que como seres humanos se nos hace muy difícil saber y separar que es que dentro de la empresa mi jefe es mi papá, a pesar de que yo sé que es mi gerente y le debo rendir como un respeto.
o que dentro de la empresa este es empleado y debo tratar de separar que es mi hijo. Eso es muy difícil de lograrlo, pero es empezar a manejar esos sombreros de manera inteligente y que le demos un espacio por excelencia a cada círculo. Yo me he dado cuenta que algo que le molesta mucho, sobre todo a las siguientes generaciones, segunda generación, y si ya están casados aún más, es que en el espacio familiar, el asado del fin de semana, el paseo, en la finca, se empieza a hablar de temas empresariales. Entonces, ¿cómo viene la importación? ¿Cómo vamos con esta pago? ¿Cómo va tal producción? Entonces, las personas que no hacen parte de ese ámbito empresarial se empiezan a sentir excluidas. Y es ahí cuando, yo ya no quiero ir al asado, pues para que vayan a hablar de la empresa todo el tiempo. O qué pereza ir a ese paseo si es que todo el tiempo se ponen a hablar de la empresa. Eso ocurre porque no le damos el lugar que corresponde a cada conversación. La familia, si estamos en un escenario familiar, llámese el cumpleaños, el matrimonio, la cena, el fin de semana, hablemos de la familia, porque es que la familia también es muy importante y en la medida que la familia esté bien y propendamos porque haya cohesión, armonía, porque yo me preocupe por ti como ser humano, independientemente que estés trabajando en la empresa familiar o no, pero yo quiero saber cuáles son tus proyectos personales, en qué estás, qué te preocupa, qué te hace feliz. Eso también, sin ustedes quizá imaginárselo, impacta también el nivel empresarial. Y lo mismo ocurre si nos vamos al ámbito empresarial. Si estamos en la empresa y tuvimos una situación retadora el fin de semana como familia, venga, es que yo acá tengo ese el sombrero de empleado y yo acá tengo que dar mi máximo potencial. Y si tuve una discusión con mi papá, que es mi jefe, voy a tratar de quitarme ese sombrero un ratico. Sé que es muy duro, pero tengo que dar mi máximo potencial acá como empleado. También pasa como propietario. Y es que como propietario muchas veces nos pasa que nos vamos dándole órdenes a todos los empleados dentro de la empresa. Entonces está el accionista que va por allá cada mes a la empresa a saludar y pasa por cada puesto a dar órdenes. Cuando su rol como accionista, ¿cuál es? Ojo que ya de eso hablamos, es la asamblea de accionistas. Si el accionista tiene algo por decir como accionista, que no es empleado de la compañía, nada, sino como sombrero de accionista, su lugar para hacerlo es la asamblea de accionistas, no tiene por qué ir a la empresa a darle órdenes a todo el mundo o incluso, peor aún, como me ha tocado verlo, a contradecir lineamientos de la misma gerencia. Entonces, esto es un reto, quizá algunos de ustedes se estén viendo enfrentados a este tipo de situaciones que tienen varios sombreros. La invitación es empezar a mirar, darle a cada espacio y a cada tema su lugar, porque todos tienen igual de importancia. Entonces, objetivos fundamentales en cada escenario. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para darle un lugar a la conversación de la familia? Existe algo que se llama el consejo familiar y la asamblea de familia. Este tipo de herramientas como el consejo familiar y la asamblea de familia funciona muy bien, sobre todo en empresas ya de segunda generación, donde la segunda generación tiene una edad, me atrevería a decir yo, 15, 16 hacia arriba, es una segunda generación que está teniendo un nivel de interacción con la familia, o también ya en familias que están por la tercera generación. Normalmente uno empieza primero con un consejo de familia, luego cuando ya tenemos una familia mucho más grande, estamos hablando de una familia en cuarta, quinta generación, podemos tener las dos. Asamblea de familia, que es como cosas muy generales familiares, y el consejo de familia, que es un subconjunto de la asamblea y también toca temas relacionados con la familia que pueden impactar el desempeño empresarial. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este consejo familiar? Construir el protocolo familiar. Para las empresas, yo ahorita les voy a hablar un poquito más del protocolo de familia, pero para las familias que ya tienen consejo de familia y no tienen protocolo familiar, este es uno de los propósitos. Promover la armonía y la unión de la familia. Transferir la filosofía y valores a las siguientes generaciones. Mire, este tema de filosofía y valores a veces parece como muy etéreo, muy general, muy filosófico, pero me parece una cosa tan importante saber que por más que no estemos de acuerdo con algunos temas, en esta familia, por ejemplo, va a primar el respeto. Por más que tengamos que dar conversaciones difíciles y retadoras,
la base es el respeto, es el amor, o sea, que ustedes como familia se puedan sentar a conversar cuáles son esos 4 o 5 valores sobre los cuales van siempre a tener como base para cada una de las conversaciones. También fomentar la propiedad emocional en las siguientes generaciones. Muchas veces no se hace como una adecuada formación de esas siguientes generaciones para la interacción con la empresa. Ese es el propósito del consejo familiar. Contarles qué hace la empresa de la familia, preguntarles si ellos se ven allí conectados con lo que hace la empresa familiar o no, orientarlos, escucharlos, resolverles inquietudes. El consejo familiar y la asamblea de familia no toman decisiones de tipo empresarial, sí intervienen en decisiones que son de carácter familiar y que pueden impactar un desempeño empresarial. Ellos sí pudieran interactuar en ese tipo de decisiones. Ahora, en ese ámbito de empresa, que era el que teníamos acá, las reuniones por excelencia que se dan en el ámbito de empresa para lograr esos propósitos que vimos son la junta asesora o la junta directiva. Yo ya les conté sobre esto y les conté también pues como el propósito de la junta asesora y la junta directiva de definir la estrategia, lograr la eficiencia operativa. Entonces frente a este no me voy a detener mucho. Y el lugar por excelencia para obtener esos propósitos que veíamos acá de la propiedad, es decir, hacerle seguimiento a esos beneficios de las inversiones, a proteger el patrimonio e incrementarlo, es a través de la asamblea de accionistas. Y el objetivo de la asamblea de accionistas es definir objetivos de largo plazo, iniciar un proceso de planeación patrimonial y establecer mecanismos para su adecuada gestión y protección. Entonces acá cuando uno habla de todos estos temas, bueno, les quiero mencionar algo adicional antes de mencionarles lo del protocolo de familia. Normalmente, estos propósitos de familia, de empresa y de propiedad, uno donde los deja documentados a través del protocolo de familia. Entonces, en el protocolo de familia, uno que define desde este círculo familiar, ya les mencionaba ahorita, valores, filosofía, incluso muchas empresas, me ha parecido muy bonito, muchas empresas lo que hacen desde su protocolo familiar es dejar documentado como el legado. Entonces cuentan una historia de cómo se conocieron los papás, cómo crearon la empresa, todos los retos que tuvieron, porque desafortunadamente, cuando se está por allá en tercera generación, un poquito más hacia adelante, como que se va perdiendo ese sentido, digámoslo así, de sacrificio o de esa situación que tuvieron que vivir los fundadores para crear la empresa. Y bajo el entendido que esta empresa ha sido exitosa y la familia ha logrado tener un buen nivel de vida, esas siguientes generaciones creen que es que todo ha sido así todo el tiempo. Entonces, de alguna manera no tienen esa conciencia del cuidado del patrimonio familiar, porque entre comillas sienten que ha sido fácil. Cuando yo escucho historias como por ejemplo el fundador diciendo, yo tuve que vender sándwiches en el colegio para poder empezar a recoger un dinero y poder estudiar, o yo madrugaba todos los días a vender tomates y cebolla a la minorista a las 3 de la mañana, que lo traíamos de la finca y con eso fue que hice el capital para iniciar la empresa, o yo inicié la empresa en el solar de la casa, desbaraté una lavadora y ahí creé el primer motor para no sé qué cosa. Ese tipo de historias con el pasar del tiempo se va olvidando. Y eso me parece tan fundamental. Muchas familias deciden documentarlo a través del protocolo para que ese legado quede en la historia y haya un mayor sentido de pertenencia por ese patrimonio, un mayor respeto a ese cuidado del patrimonio familiar. En el eje de empresa, desde el protocolo familiar, es necesario e importantísimo documentar qué miembros de la familia van a poder trabajar o no en la empresa. Y los dos caminos son válidos. Ojo que es que, y ahí vuelve y juega, y ojalá se acuerden de la foto que les mostraba yo ahorita del traje hecho a la medida. Así como el gobierno corporativo tiene que ser un traje hecho a la medida, el protocolo de familia también tiene que ser un traje hecho a la medida. Yo conozco empresas que dicen, definitivamente en esta empresa ningún miembro de la familia puede trabajar. Listo,
Ahí se cerró el capítulo de interacción de miembros de la familia con la empresa en calidad de empleados y ningún miembro de la familia podrá trabajar. Hay otros que dicen, sí, en esta empresa sí pueden trabajar miembros de la familia, pero con unas reglas de juego. Entonces, ¿qué tipo de reglas de juego ponen? Por ejemplo, que antes de entrar a trabajar a esta empresa haya tenido una experiencia laboral mínimo de 5 años en otra empresa. Que para entrar a trabajar en la empresa debe haber un cargo vacante. Aquí no nos vamos a inventar ningún cargo para emplear ningún miembro de la familia, porque pasa con mucha frecuencia algunos fundadores o miembros de la familia que se inventan el cargo mientras esa persona se puede ubicar en otra parte. Entonces, ocurre que está el veterinario que no ha logrado ubicarse laboralmente, ya terminó la universidad, lleva 2 años desempleado, es sobrino del fundador, y entonces la hermana le pide el favor, por favor, ayúdame, ponerlo a hacer algo mientras se ubica, le crean un cargo temporal, y el cargo temporal es que ya luego de desemplear un miembro de la familia es muy difícil. Uno en el protocolo de familia dejar muy claro quiénes pueden estar, quiénes no, cuáles son las reglas de juego, pero ojo, debe quedar muy claro también cuál es el mecanismo de salida o retiro de un miembro de la familia en caso que haya que despedirlo, porque no nos podemos quedar eternamente con un miembro de la familia dentro de la empresa si ese miembro de la familia primero no está feliz dentro de la empresa, porque si estudió veterinaria es porque le gustan los animales, y esto es una empresa, qué sé yo, de construcción, este no sería el espacio para él. Eso hace que él esté frustrado, posiblemente aburrido, que no sea competitivo, hasta posiblemente pudiera impactar el clima laboral dentro de la compañía. Entonces, uno cuando esté empleando un miembro de la familia dentro de la empresa, debe estar también pensando en la posibilidad de que si esa persona no da el nivel que necesitamos, también se pueda retirar. Ese tema de crear un cargo temporal no es una buena práctica. ¿Qué otro tipo de cosas ponen algunas familias en su protocolo? Que para ocupar el cargo haya un perfil previamente definido y que esa persona se ajuste a ese perfil. Que esa persona familiar para emplearse dentro de la compañía compita por lo menos con otras 2 personas que no sean miembros de la familia y que se escoja el mejor. Son prácticas, les estoy poniendo algunos ejemplos generales, no todas necesariamente les puedo aplicar a ustedes, pero son ideas de lo que normalmente se regula. Ya cuando el miembro de la familia está trabajando dentro de la empresa, uno también debe dejar reglas claras. Si ese miembro de la familia debe cumplir un horario o no. ¿Cuáles van a ser las vacaciones para ese miembro de la familia? ¿Será que aplican las vacaciones que para cualquier otro empleado de la empresa o podrá tener un poquito más? ¿Será que puede tener licencias diferentes a cualquier otro empleado? ¿A quién le debe rendir cuentas ese miembro de la familia? ¿Va a ser evaluado por su desempeño? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién no? ¿Qué pasa si esas evaluaciones de desempeño ya llevan 3, 4 evaluaciones de desempeño de manera consecutiva por debajo del nivel esperado? ¿Cierto? Eso hay que dejarlo claro también, cuáles van a ser las reglas de juego para cuando ya esté ahí adentro. ¿Y cuáles van a ser las reglas de juego si hay que retirarlo de la compañía? Eso también se documenta a través del protocolo familiar en el eje de empresa. Y en el eje de asamblea de accionistas o de propiedad, la idea es dejar unas reglas claras o unos lineamientos frente a la protección del patrimonio, por lo que yo les decía ahorita. Hay que proteger un patrimonio que es el que nos ha permitido como familia tener un cierto nivel de vida o un estilo de vida particular. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Acerca de la firma de capitulaciones o liquidación de sociedad conyugal, si eso va a ser una práctica para los miembros de la familia o no, si los accionistas pueden poner como garantía las acciones de la empresa o no ante un crédito, si la empresa puede proveer algún tipo de crédito a los accionistas o no. Eso también hay que dejarlo documentado a través del protocolo de familia. El protocolo de familia no es obligatorio para ningún tipo de sociedad, que esta es como la segunda herramienta de la que les estaba hablando. No es obligatorio para ningún tipo de sociedad, es optativo, tiene todo el respaldo jurídico y legal. Hemos conocido casos de protocolos de familia que se han elevado a la superintendencia
a la Superintendencia de Sociedades cuando ha sido incumplido. Obviamente el protocolo de familia tiene una forma de redactarse y una solemnidad pues para que pueda tener toda la validez, pero tiene una validez jurídica. Algunas empresas familiares lo que hacen incluso es elevarlo a escritura pública para darle mayor validez, u otras lo que hacen es que lo llevan a los estatutos, sobre todo cuando son las SAS, porque la figura SAS, por su flexibilidad, permite llevar casi que el protocolo completo a los estatutos. A mí personalmente no me gusta mucho esa práctica porque pues uno el protocolo acorde a las necesidades y a lo que va pasando en la familia lo va ajustando. Entonces, cada vez que tengo que ajustar el protocolo, tendría que ajustar los estatutos. Por eso no me gusta llevarlo tanto a los estatutos, pero es válido. Voy a ver cómo vamos por acá de preguntas acerca del protocolo de familia. Dice, si apenas se inicia con una empresa como persona natural, a futuro puedo cambiar e implementar a junta o se puede hacer desde que se inicia. A ver, aquí estamos creo que hablando de gobierno corporativo, todavía de la que hablábamos ahorita, que esta no la alcancé a leer entonces antes. Si apenas se inicia con una persona, con una empresa como persona natural, ¿a futuro puedo cambiar e implementar la junta o se puede hacer desde que se inicia? No entiendo muy bien la pregunta, o sea, lo que estoy entendiendo es una persona natural y quiere iniciar con una junta y lo puedes hacer como persona natural, o sea, que no pudieras hacer como persona natural. Normalmente, cuando uno está formalizado como persona natural, que es viable, esa es una forma de formalizarse también, es una manera de formalizarse también. Normalmente no hablamos de juntas. Podemos empezar con un comité y es completamente válido. ¿Por qué no hablamos de junta? Por lo que yo les decía, junta directiva. La junta directiva debe estar registrada en los estatutos, tiene una formalidad y ahí hablamos es de una persona jurídica. Pero si tú eres persona natural, quieres empezar a formalizar tu manera de tomar decisiones, puedes iniciar con un comité. No te preocupes si no lo llamas junta, pero finalmente que tenga ese propósito, ese norte y esas buenas prácticas que rodean la junta es una buena manera de hacerlo. Si tú en el futuro y para la constitución de ese comité puedes tener en cuenta todo lo que hemos hablado, que hayan personas externas, que organices muy bien tus reuniones, que las prepares, que tengas un presidente, un secretario, todo eso aplica para tus comités. Si luego te formalizas como persona jurídica y quieres cambiar a una junta asesora o a una junta directiva, también lo puedes hacer. Espero haber respondido la pregunta en el sentido que lo planteaban. Bueno, ¿cómo funciona el gobierno corporativo en una SAS con único accionista? Miren, esta pregunta está muy chévere porque hay un proyecto, entiendo pues que todavía no se ha aprobado. Me voy a volver un momentico acá para responder esta pregunta. Lo que yo les decía, bueno, aquí dejé de compartir, yo creo que dejé de compartir. Otra vez. Listo. Hay un proyecto en el que en las SAS con único accionista no se tenga que hacer asamblea de accionistas. La verdad es que no tiene mucho sentido si yo soy el único accionista, yo con yo, haciendo asamblea de accionistas yo solo. Eso es un proyecto que se tiene y yo creo pues que tiene todo el sentido, porque no le veo mucha lógica hacer asamblea de accionistas cuando yo soy el único accionista. ¿Qué sí sería diferente? Usted como único accionista en la SAS sí puede tener una junta asesora o una junta directiva. Aplica todo lo que acabamos de hablar sobre la junta asesora y junta directiva, no hay ningún problema. Creo pues que esa también la respondí. Voy a volver a bajar hasta donde íbamos. Qué pena es que si paso, íbamos acá. A ver qué otra pregunta encontramos por acá. Si tengo varios hijos y uno de ellos no muestra ningún interés con la empresa, ¿qué podría hacer para evitar conflictos entre los hijos a futuro? Bueno, si tengo varios hijos, y uno de ellos, perdón, si tengo varios hijos y uno de ellos no muestra ningún interés con la empresa, ¿qué podría hacer para evitar conflictos a futuro? Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, eso hay que revisarlo pues con detalle, no quiero que se lo lleven muy literal porque amerita pues el análisis profundo, pero una buena salida y una forma que hemos encontrado para este tipo de situaciones, que es común,
Yo soy el fundador, tengo 3 hijos, hay 2 hijos que están súper conectados con la empresa, trabajando, llevan rato allí, y hay otro hijo que no, desconectado con la empresa, ese tema no le gusta. Uno, ¿qué herramienta o qué estrategia pudiera utilizar? Pudiera ser poner sobre la mesa como cuál es el patrimonio de la familia, hacer un inventario, por así decirlo, de ese patrimonio y tratar de revisar desde esa planeación patrimonial la posibilidad de compensar a este hijo que no tiene conexión con la empresa con otro tipo de activos. Entonces, de repente, en la familia hay una bodega o hay una finca o hay un patrimonio pues en otra parte que no necesariamente está relacionado con la empresa, a ese hijo que no tiene la conexión lo podemos compensar con eso en un proceso de planeación patrimonial. ¿Por qué? Porque es que finalmente, si dejamos al hijo que no está interesado en la empresa, él de todas maneras va a estar en la asamblea de accionistas. Así él no esté ni en la junta ni sea empleado, va a estar en la asamblea de accionistas, que es la de arriba. Y en la asamblea de accionistas se toman de las decisiones más importantes. Entonces, imagínense a este hijo que para nada le gusta la empresa, que no tiene conexión con el tema, teniendo que estudiar un tema que no le guste para poder ir a la asamblea de accionistas. Lo que ocurre comúnmente en ese tipo de casos es que empieza a entorpecer a los otros 2 hermanos que sí están dentro de la compañía conectados y se empiezan a fragmentar esas relaciones. Cuando el papá está vivo, digamos que ese nivel de complejidad no es muy evidente porque hay un respeto por el papá y se hace lo que el papá diga. O yo de acuerdo o no, esté de acuerdo o no con lo que el papá diga, se respeta la decisión del papá. Pero cuando ya hay un papá o unos papás ausentes y son esos 3 hijos tomando las decisiones empresariales, se empieza a ver esa ruptura de las relaciones como consecuencia de que hay 2 muy enterados dentro de la empresa y otro totalmente desconectado y sin ganas de conectarse además. Porque no es malo yo querer tener solo el sombrero de accionistas, ojo, no estoy queriendo decir que es que todos los hijos tienen que trabajar en la empresa para poder recibir acciones de ella. No, yo como hijo puedo querer ser un accionista muy responsable, pero ser solamente accionista. Yo no quiero estar en la junta ni como empleado, eso es válido. Entonces yo me formo como en finanzas para no financieros, me formo en gobierno corporativo, leo sobre los temas que pasan en la empresa porque quiero ser un accionista responsable y eso está bien. Cosa diferente es el ejemplo que estoy entendiendo de esta pregunta y es un hijo que para nada quiere saber de la empresa, que ahí es donde surgen esas ideas o esas herramientas que pueden facilitar esa transición. Bueno, Sandra, ¿qué ingredientes básicos debe llevar una receta de protocolo de familia? Listo, sí. Ya hablé un poquito de eso, lo hablé pues como en este gráfico, hago un súper resumen. El protocolo de familia debe tener estos 3 ejes. En el eje de familia, hablar sobre filosofía y valores familiares. En el eje de empresa, me voy a ver mejor acá, me gusta más este gráfico para esta respuesta. En el eje de familia, hablar sobre filosofía y valores familiares, eso de quedar en el protocolo. En el eje de empresa, sobre las reglas de interacción de los miembros de la familia con la empresa. Quiénes sí pueden trabajar, quiénes no, cuáles van a ser las reglas de juego. Y en el eje de propiedad, cómo vamos a proteger la propiedad, capitulaciones, garantías, manejo de las marcas, eso pues a grandes rasgos. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Listo, sí, yo creo que ahí vamos bien. ¿Qué debe contener el código de buen gobierno? Ah, bueno, listo. Aquí esta tiene que ver con la que hablamos ahorita, pero entonces lo voy a resumir otra vez. El código de buen gobierno normalmente lo que contiene son las reglas de juego para, es que no me gusta estar como devolviéndome y adelantándome, eso es un poquito mareador, cierren los ojos un momentico, yo me devuelvo rápidamente, sino que es que si la dejo de compartir, bueno, ahora sí, el código de buen gobierno, entonces, ¿qué debe contener el código de buen gobierno? El código de buen gobierno contiene las reglas de juego para cada una de estas instancias del gobierno corporativo. Asamblea de accionistas y junta de socios. ¿Qué se dice en el Código de Buen Gobierno sobre este tema? ¿Quiénes la componen? ¿Cómo van a ser las reuniones? ¿Cuáles son los derechos y los deberes de los accionistas? ¿Cómo son las reuniones? Si pueden ser virtuales, presenciales, cada cuánto se reúnen.
Es decir, delimita hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no deben llegar los accionistas. Luego, en el Código de Buen Gobierno, regulamos la junta directiva. Si va a ser junta directiva o junta asesora, porque acuérdense que les dije, pues aquí puse junta directiva, pero recuerden que puede ser junta asesora también. Entonces, en el Código de Buen Gobierno precisamos si va a ser una junta directiva o una junta asesora, cuántos la van a conformar, si esa junta va a estar conformada por algunos accionistas o no, porque las dos opciones son válidas. Ojo que no necesariamente, y eso es un mito que se tiene, yo por ser accionista entonces hago parte de la junta, no necesariamente. Cuáles son los perfiles de las personas que necesitamos en esta junta, cada cuánto se va a reunir la junta, quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, cómo se deben elaborar las actas, cómo se deben aprobar las actas, ¿cierto? Todas las reglas de juego para el funcionamiento de esa junta asesora o directiva. También se regula sobre el gerente, cuál es el perfil del gerente que necesitamos hoy o hacia futuro, cómo se elige, quién ejerce ese rol de representante legal, qué pasa ante una ausencia temporal o definitiva de ese gerente o representante legal. Y en el Código de Buen Gobierno hay otros temas que yo les decía ahorita que normalmente los complementamos, que son como buenas prácticas sobre el manejo de conflicto de intereses, sobre cómo administrar un posible conflicto entre los accionistas, pero eso a grandes rasgos es lo que se regula a través del Código de Buen Gobierno. Como toda esta pirámide invertida la dejamos muy bien documentada sobre su funcionamiento, quiénes están en cada espacio, cómo interactúan los unos con los otros, hasta dónde llega el uno, hasta dónde llega el otro, eso en términos generales. Cierren otra vez los ojos que voy a volver a bajar rápidamente hasta donde íbamos para que no se me vayan a marear. Ya pues nos estamos acercando también al cierre de este espacio. Listo, por ahora no tenemos más preguntas. Entonces espero como que vayamos ahí alineados con estas dos herramientas que llevamos hasta el momento. El Código de Buen Gobierno y el Protocolo de Familia. Vamos a hablar ahora muy rápidamente sobre las bondades de planear de manera programada el retiro de un fundador de la gestión sin perder el control. En estos días hablaba con una persona que me decía lástima no haberlo hecho. El papá, fundador de la empresa, una persona relativamente joven, alrededor de los 50, una empresa ya con 30 y algo de años, una empresa con una trayectoria muy bonita. Desafortunadamente falleció por COVID hace 2 meses y medio, separado ya hace mucho tiempo de su esposa, 2 hijos. Una de ellas ya estaba dentro de la empresa, el otro no, más bien desconectado. Y ella me decía, con la persona que yo hablé fue con la que estaba dentro de la empresa y me decía, Sandra, estoy teniendo un reto muy grande porque mi papá no hizo una planeación de su transición de liderazgo, no hizo una planeación de la sucesión. Y en este momento la situación en la que me estoy viendo abocada es que una vez falleció mi papá, mi hermano quiere venir a la empresa, él nunca estuvo trabajando en la empresa, mi papá le pasaba un sueldo mensual sin que tuviera que venir a trabajar y adicionalmente no acepta otro cargo que no sea el gerente. Y él no ha tenido una formación como que es lo suficientemente profunda para ejercer el rol de gerente, no quiere negociar. Tras la sucesión, no se ha consolidado pues la sucesión de la empresa, pero ellos van a quedar 50-50 porque el papá no tenía, pues ellos son los herederos legítimos, él no tenía pues ni pareja, ni más hijos, ni nada. Entonces ellos van a quedar 50-50 en la propiedad, con lo cual van a quedar también bloqueados. Si la hija piensa una cosa, el hijo piensa otra, y se suben a la asamblea a tomar decisiones, vuelven y se bloquean. Entonces ella en este momento está teniendo un reto enorme, es una situación muy conflictiva, por la cual no quisiéramos que ninguno de ustedes esté pasando, ojalá pues no tengan que pasar por esta situación, porque lo ideal y el llamado es hacer una planeación preventiva de esa transición del liderazgo para no perder el control. Hay una frase que dice que la primera generación construye el negocio, la segunda vive de él y la tercera lo destruye. Eso desafortunadamente pues se ha convertido casi que en un lema, pero yo digo que si ustedes están hoy acá y están en la posibilidad de implementar estas herramientas como el Código de Buen Gobierno, el Protocolo de Familia, planear la transición del liderazgo, ustedes tienen la posibilidad y la oportunidad de no tener que vivir esto, sino poder decir,
que su empresa va a trascender en el tiempo muchísimas generaciones. Hay que tener en cuenta a la hora de estructurar un plan de transición de liderazgo o un plan de sucesión. Hay unos actores claves en esta planeación. Por un lado tenemos la preparación del líder. El líder es ese fundador, esa persona que estuvo 30, 40 años, 24/7 dentro de la empresa tomando todas las decisiones y que si lo sacamos de un momento a otro de la empresa o él se sale de un momento a otro de la empresa, eso va a ser un golpe fuerte. Entonces hay que planear muy bien desde diferentes roles qué va a pasar con él cuando se dé la transición. Y estos diferentes roles, ¿qué son? Entonces hablamos desde lo económico, por ejemplo, si él va a seguir recibiendo un salario, cómo vamos a hacer para garantizar que su nivel de vida, su estilo de vida, no se vea desmejorado como consecuencia de su retiro como líder de la empresa. También, ¿qué puede pasar? Estas personas normalmente son personas con un nivel de conocimiento profundo que no queremos que ese nivel de conocimiento lo perdamos dentro de la empresa. Entonces, yo ahorita les decía que hay que pensar muy bien cuando este líder ya no sea el gerente, cuál va a ser el lugar por excelencia para él seguir transmitiendo ese conocimiento, que normalmente una buena fórmula es a través de la junta. Ahí pues como un par de tips muy generales. Luego pasamos a la preparación del sucesor. ¿Quién va a ser el sucesor o quiénes van a ser los sucesores? A veces no lo logramos hacer en una sola persona, sino que hay que empezar que estas funciones de este líder posiblemente tengan que ser distribuidas entre varias personas. Pero finalmente debe haber una cara visible. ¿Quién va a ser el gerente de la compañía? ¿Será un miembro de la familia de la siguiente generación? ¿Será un empleado? ¿Será un externo? Y ojo que acá quiero que se abra un poquito el espectro porque muchas veces nos quedamos solo como en que si no es alguien de la segunda generación, entonces no hay quién. La empresa puede trascender en el tiempo, aunque no haya miembros de siguientes generaciones con esa conexión hacia futuro de la empresa. Pueden ser, como lo mencionaba hace un momento, un externo, un líder que no sea miembro de la familia, pero que esté dentro de la empresa. En esa preparación del sucesor, yo tengo que hacerle una valoración, una evaluación, versus el perfil que estamos necesitando para la empresa, cuál es la brecha que tenemos. Si hay una brecha en conocimientos de habilidades duras o habilidades blandas y construir un plan de trabajo para empezar a cerrar esas brechas. Si él tiene que estudiar sobre liderazgo, si tiene que estudiar sobre tolerancia a la frustración, si tiene que formarse en un tema técnico de la empresa, si tiene que hacer una especialización en finanzas, ¿qué es lo que necesitamos en el conocimiento de ese sucesor para empezar a cerrar esa brecha y empezar a formar? En la preparación de la familia, me atrevería a decir que es fundamental. Cuando se vaya a dar la transición del líder, hay que hacer el protocolo de familia. Una cosa es yo tener a miembros de la familia trabajando dentro de la empresa y que acá finalmente se hace lo que el fundador diga, y otra cosa es cuando el gerente es una persona diferente al fundador. Cuando ya tenemos, así sea otro miembro de la familia, y con mayor razón si es un externo a la familia. Hay que dejar esas reglas muy claras para que ese gerente o ese nuevo líder no se nos desconcentre del core del negocio y no termine dedicando la mayor parte de su tiempo a gestionar asuntos netamente emocionales familiares. Preparación del negocio, yo les decía, ojo, tenemos una estrategia documentada, escrita, o es una estrategia que está en la cabeza del fundador. Eso ante una planeación de una transición de liderazgo no puede estar en la cabeza del fundador, eso hay que escribirlo. Y ojalá en esta etapa, cuando se esté planeando la sucesión, sea el momento también de empezar a estructurar una junta asesora o una junta directiva. Y en la preparación de la propiedad, que hablamos ya un poco más de temas patrimoniales, y es pensar en fórmulas como, por ejemplo, poner desde ya la propiedad de las acciones en las siguientes generaciones. Esto lo permiten las SAS a través de las acciones preferenciales. Yo como líder puedo seguir teniendo el control en la toma de decisiones e incluso puedo seguir recibiendo todas las utilidades, pero la propiedad como tal la puedo poner ya de una vez en la siguiente generación, porque ustedes saben que el impuesto a la sucesión cada vez va más para arriba, ha estado en cifras superiores al 30%. Entonces, previendo ese tipo de cosas, uno puede empezar a planear también lo que es la preparación de la propiedad en este sentido. Entonces, de eso es lo que hablamos en un plan de transición de liderazgo, como tener en cuenta todas las herramientas
para que no sea que algo extraordinario ocurra y no sepamos quién va a tomar el liderazgo de la empresa y ahora cómo quedan las acciones, quiénes van a ser los accionistas, en qué porcentajes, vamos a tener junta asesora, junta directiva, no, eso hay que empezarlo a conversar también con tiempo. Entonces, básicamente, esas eran las 3 herramientas que les queríamos compartir en este espacio: el código de buen gobierno, reglamento de junta, el protocolo de familia, el plan de transición de liderazgo. Este es el equipo de trabajo que está en la Cámara de Comercio de Medellín acompañando ya de manera personalizada a los empresarios en la estructuración de todas estas herramientas. Está Diana Domínguez, Carolina Zapata, Diana Giraldo y yo, todas dispuestas pues a acompañarlos si alguno de ustedes requiere un acompañamiento o quisiera saber cómo los podemos acompañar de manera más especializada, lo podemos hacer. Ahí tienen los teléfonos de contacto. Si quieren le toman un pantallazo, una foto, nos pueden escribir a cualquiera, a nuestro correo electrónico. Y nuevamente reiterarles la invitación a que exploren todas las herramientas que tenemos desde la Cámara de Comercio, no solo en materia de gobierno corporativo, temas de protocolo familiar, sino en general, pues para el fortalecimiento empresarial. Voy a validar si hay alguna pregunta adicional. Bueno, no. Ya por aquí preguntaban que dónde nos pueden contactar. Listo, yo creo que no tenemos más preguntas por hoy, así que les agradezco muchísimo su participación. Aquí les estamos compartiendo en este momento nuestros eventos más cercanos, los que tenemos en los próximos días. Bienvenidos a todos nuestros eventos, de verdad que los motivamos a que participen. Tenemos una agenda muy rica y nutrida con diferentes temas, así que a sacarle el mayor provecho a todas estas herramientas que estamos pensando siempre para ustedes como empresarios desde la Cámara. Les deseo a todos ya un feliz almuerzo prácticamente. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haberse conectado.